iniciar esta segunda, estamos ahora en el día 4 del perfil del agresor sexual, donde vamos a abordar una temática por demás interesante que nos acompaña nuestro amigo español Silvestre Cabezas García. Hola Silvestre, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Un gusto saludarte a ti y, bueno, y a todos los asistentes que han tenido a bien acompañarnos hoy y ver un poco más sobre el agresor sexual. Exactamente, ya estamos ahí rondeando los 3.000 asistentes conectados en vivo y en directo, así que la verdad que es muy gratificante ver el interés de las personas, de los profesionales en seguir formándose en esta temática tan interesante. Bueno, Silvestre es criminólogo y psicólogo, qué complemento en formación. Él es profesor e investigador de la Universidad Internacional de Valencia y se ha especializado y ha investigado mucho sobre lo que es el perfil del agresor sexual. Así que yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que está del otro lado que estén muy atentos, ¿sí? Que estén cerca de su teclado o de su mouse, porque va a ser muy interactivo este taller, ya que vamos no solamente a mostrar 3 casos, sino que hay más de 10 múltiples opciones para que ustedes vayan interactuando con el profesor. Así que las múltiples opciones van a aparecer y no van a durar mucho en línea, así que estén atentos para contestar lo más rápido posible. No eligen la primera solamente porque es la primera que lean todo las consignas, pero traten de estar muy al apresto. Así que bueno, Silvestre, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos de tenerte entre nosotros. Y bueno, te doy el aula para que empecemos sin más preámbulo. Nada, hombre, muchas gracias a ti, Federico, y a Paz también, que fue un poco de mediadora, ¿no? Para que hoy estuviera yo aquí. Y nada, encantados de compartir esta hora. Bueno, va a ser un poco más, ya lo veréis, pero bueno, intentaremos, como decía Federico, que sea bastante dinámico y que, bueno, hablemos un poco de algo, digamos, tan clásico dentro de la perfilación criminal como es el agresor sexual, ¿no? Que ha causado múltiples estudios y que se ha aplicado muchas veces técnicas fundamentadas principalmente en análisis de conducta, que eso es un poco lo que vamos a ver, ¿no? También relacionado con contenidos que nosotros, dentro de Behavior and Law, trabajamos, en el lugar en el que yo soy director de los expertos universitarios, y, bueno, gran parte de ese contenido que hoy vamos a ver lo podéis ver en más detalle en distintos programas de formación que tenemos. Pero bueno, antes que nada, para intentar un poco calibraros, ¿no? Ir un poco entrando en materia, os voy a ir haciendo ya algunas preguntas, a ver un poco cómo estamos, ¿no? En este sentido. Así que podéis acudir a vuestro chat y aquí va a ir la primera, ¿vale? Estad atentos vamos a hacer ahora 4 o 5 al principio y luego las vamos a ir analizando a lo largo de la charla de hoy. La primera es la que vais a ver ahora. ¿Qué aporta el análisis de conducta criminal a una investigación? A ver, que tenemos algún outlier por ahí, ¿no? Sí, no hay nadie que venga en contra de la corriente, ¿eh? Siempre tiene que haber, ¿no? Algún voto ahí. Yo te dije que superamos el 90% en esta respuesta y ahí vamos, ¿eh? Sí. Yo creo que está claro, ¿no? Podemos darla por concluida. El 96% dice que una visión distinta, más global e integradora. Un 3%, ¿no? Aquí un poco de la resistencia, dice hacer mejores pruebas físicas y un 0% dice que nada es lo mismo. Bien, por lo menos estoy contento de que nadie haya marcado la primera, porque entonces quizás esta charla no tendría mucho sentido. Bien, en este sentido, habéis acertado, es la tercera, y vamos a intentar un poco ir desengranándolo, como decía, ¿no? Pero vamos a ver ahora con otra pregunta. ¿Qué elementos son importantes para elaborar un perfil criminal? Cuidado aquí a la hora de leerlo rápido y mal, ¿no? Que esta también es importante. Parece que las votaciones van un poco a la par que la otra, ¿no? 0, 3, 2, 93. Vale, ha quedado más o menos claro también, ¿no? Tenemos un 1%, 4, 2,
91, 90, ahí hay un poco ahí de variación. 1, 6, 2, 88. ¿Vale? 7, va subiendo el modus operandi, está ahí remontando poco a poco. Bueno, si os parece lo dejamos porque más o menos queda claro. En ese sentido, bueno, he puesto 3, podría haber puesto otra más, que es perfil geográfico, y la respuesta correcta la vamos a ver después, ¿vale? Os dejo aquí ahora un poco también con la intriga. Otro elemento también que es interesante plantear cuando estamos hablando de perfiles criminales es el siguiente. ¿Cuál es la ventaja de las evidencias del comportamiento? Algunos me diréis, bueno, no sé lo que es. Bueno, contestar y ya luego vemos lo que son y lo que dejan de ser y cómo, qué tipo de elementos conllevan o qué ventajas pueden suponer. ¿Vale? Tenemos un 4% que dice que cualquiera lo puede hacer, perdón, cualquiera lo puede detectar, un 84% que dice que no se pueden borrar, curioso eso, ¿no? Y un 9% dice que no son fáciles, perdón, que son fáciles de analizar. 10%, bueno, va subiendo ahí, ¿vale? Se mantiene, vale, ¿no? Más o menos se mantiene en 7, 82, 83 y 10%. Vale, luego, como digo, luego lo vamos a ver también. Y vamos con otra más, si os parece, un poco ya más concretamente centrado en lo que nos ocupa, en violadores. Me está haciendo pensar que son fáciles, pero después vienen algunas con trampa, les aviso. Claro, ahora es un poco, digamos, para entrar en calor. O sea, ahora no hay mucha esto, pero luego lo vamos a ver. Aún así, Federico, fíjate que ha habido respuestas dispares, ¿no? Es decir, no ha habido un 100% en ninguna, sino que, bueno, ha habido algunas que han generado de alguna discrepancia. Bien, este es el cuarto, que tiene que ver con violadores sádicos y el nivel de agresividad que tienen. ¿A qué se vincula su agresividad? A una descarga emocional o tiene un nivel de agresividad, pues bueno, que se adecua a la víctima o, sin embargo, tiene que ver con la excitación sexual. Aquí parece que tenemos un 2, un 14, un 15, un 82, 81, bueno, 80, se va bajando un poco, 15, 16, va subiendo ahí, descarga emocional, baja excitación sexual. Vaya competición, ¿eh? Está peleón aquí la cosa. Bueno, parece que se mantiene, ¿no? Al final 77, baja un poco, pero excitación sexual se mantiene como la que claramente es la más elegida. Bien, luego vamos a tratar, ¿vale? Vamos a empezar entonces ahora ya, esto unos pequeños entremeses, vamos a empezar ahora ya con todo lo que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Y antes que nada, me gustaría que comentáramos algunos casos que posteriormente, con algo de contenido que os voy a tratar de ilustrar hoy, trataremos de dilucidar, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con el primero de ellos. Os voy a dar una serie de información y vamos a ir analizándola. Lo que tenemos en el primer caso es una victimología, ¿no? Concretamente 19 víctimas que lleva a cabo este individuo. Todas ellas son muy jóvenes, de entre 15 y 24 años, y algunas de ellas incluso llegan a ser menores de edad. Una cosa curiosa o interesante que podemos ver aquí es que la primera de todas ellas es menor de edad. También vemos que las chicas son normalmente menudas, delgadas y pequeñas de estatura. En total, como digo, pues son unas 19 víctimas. Las zonas en las cuales actúa o lleva a cabo este agresor, su campo de acción, son principalmente la zona norte y este de Madrid. Para los que no seáis de España, Madrid es la capital, ¿vale? Tiene aproximadamente unos 3 millones y algo de habitantes y este agresor pues, suele actuar tanto en Madrid como un poco en las zonas de la periferia de Madrid, zonas adyacentes. Bien, ¿qué más elementos podemos tener en cuenta aquí? Otro es el hecho de que la conducta que lleva a cabo durante todas las agresiones se mantiene más o menos estable.
Ya sabéis que el modus operandi es la forma en la cual los agresores cometen sus acciones, ¿no? En este caso, se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. También podemos decir que aborda a las mujeres por la espalda a punta de navaja, les ordena que no le miren a la cara. Aquí ya podemos empezar a ver determinados actos concretos que van encaminados a una finalidad, ¿vale? Luego los trataremos un poco en mayor detalle. Normalmente actúa en zonas rodeadas por parques o descampados, mayoritariamente por la noche, y lo que solía hacer era que les pedía el DNI y les exigía que apagasen el teléfono móvil. Quedaros un poco en todo este tipo de conductas que el agresor lleva en la escena. Es decir, no es solo que tenga que llevar una navaja, que aquí surgen algunas preguntas. Es decir, ¿qué persona sale de casa con una navaja? ¿Vosotros lo hacéis cada día? Hombre, pues posiblemente, y además, estos son casos que han sucedido en España, ¿vale? Los 3 casos son casos españoles. Nosotros no somos un contexto en el cual, a priori, pues llevar armas por la calle sea algo habitual. Entonces, ya te está dando información. ¿Información de qué? Pues de una probable premeditación en los hechos. El hecho de que lo haga por la noche, por ejemplo, se puede unir o puede estar vinculado al tipo de víctima que elige o a los criterios de selección que utiliza para elegir a esas víctimas. Que haga que les pida el DNI y que les exija que apaguen el teléfono móvil, ¿qué tipo de interés puede tener esto? Es decir, ahí pierde un tiempo, pero es un tiempo que utiliza y que a él le sirve de alguna manera. ¿Cómo lo hace o qué tipo de conducta lleva a cabo después de hacer eso? ¿No? Todo eso es un poco preguntas que nos tenemos que preguntar y que tenemos que analizar. Otra cosa que hacía era, y vinculada con la anterior, claro, si yo te pido el DNI, sé cómo te llamas. Y a partir de ahí, ¿qué hacía? Les llamaba por su nombre y les decía que ya sabía dónde vivían. ¿Por qué hace esto? Es decir, que lleva a un individuo a pedirle a alguien, ¿no?, que le va a violar. Dame tu DNI para saber cómo te... DNI es, bueno, para los que no sois de España, DNI es el documento nacional de identidad, es como a ti te identifican. Y claro, y a partir de ahí aparece dónde vives. Les llamaba por su nombre y se les decía que a partir de ahora van a saber dónde viven. Bueno, todas estas conductas tienen que tener algún propósito, tienen que tener algún tipo de motivación. Pero aquí me gustaría haceros también otra pregunta que está relacionada con el tipo de víctimas que elegía. Si recordáis, hemos dicho que las víctimas que elegía eran normalmente pequeñas, menudas, ¿no? De no muy alta complexión. Así que os voy a plantear aquí otra pregunta. A ver ¿qué opináis a este respecto? Este tipo de chicas que elegía, ¿por qué motivo lo hacían? Luego veremos cuál era. ¿Era porque les gustaban así? ¿Era porque eran más fáciles de controlar? ¿O era porque no encontraba otras? Es decir, por lo que sea, ¿no? Salía e imaginaros que iba a algunas zonas o sitios donde pues, siempre eran chicas así. Bueno, decimos que 13% le gustaban así, ¿vale? O sea, en criterios de selección, ¿no?, por características. 85% eran más fáciles de controlar y 0% es que no encontraba otras. Tenemos claro que había más opciones, pero que, ¿no?, digamos que las dos respuestas giran en torno a que elegía esas, aunque parece que los criterios son dispares, ¿no? Bueno, luego vamos a tratar. 17% le gustaban así, 82% eran más fáciles de controlar. Bien, luego lo vemos, ¿vale? Continuamos. Otra cosa que también hacía este agresor, y que era curiosa, era que no paraba de hablar con sus víctimas durante los ataques. Les preguntaba por sus parejas, por sus habilidades sexuales, qué es lo que le gustaba hacer o que les hiciesen sus novios. Incluso les pedía, después de consumar la agresión, que le pusieran nota al agresor. O sea, agredía y luego decía, bueno, pero ¿lo he hecho bien o qué? ¿No? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto bien? ¿Has disfrutado? ¿Te ha gustado? Claro, esto es una conducta que a priori... hombre, pues va a ser diferenciadora. No todos los agresores sexuales llevan a cabo este tipo de conducta, en este caso verbal. Y esto es una cosa que tenemos que analizar y ver por qué se produce, ¿no? Y qué es lo que está buscando de alguna manera, qué motiva esa conducta. Cuando sus víctimas se mostraban resistencia, era más violento, incluso a veces lo buscaba, ¿vale? O sea, buscaba de alguna manera esa situación un poco violenta o de resistencia. Y aquí os voy a plantear otra pregunta a tenor de esta última comentario que acabo de hacer. Fijaros, ¿qué pensáis?
Teniendo en cuenta esto, podemos decir que este agresor, porque esto es algo que va a ser determinante, ¿no? A la hora de, cuando estamos persiguiendo a un individuo, ¿qué nivel de escala de violencia puede tener? Esto es algo fundamental a la hora de priorizar sospechosos, de priorizar individuos, ¿no? Saber qué tipo de evolución va a llevar. ¿Va a atacar más? ¿Va a atacar menos? ¿Va a parar? ¿Va a ser cada vez más violento? Bueno, eso nos va a dar información sobre ello, ¿no? Tenemos que, bueno, 96% va a ir a más, 2% a menos y 1%, 1 o 0% entre que no, se va a quedar más o menos igual, ¿no? Bueno, vale, pues luego ir acordándose un poco de esto, ¿no? ¿Vale? Y luego lo vamos, 94%, bueno, parece que cada vez va más claro, ¿no? Que va a ir a más, vale. Imaginaros que aquí os equivocáis y decís, no, es que aquí va a ir a menos. Y luego resulta que va a más. Claro, las medidas de investigación que se llevan a cabo contra este tipo de agresores, si fallan, aquí estamos, o sea, hay víctimas en juego en este caso, ¿no? Y además víctimas que van a sufrir delitos graves, ¿no? Que probablemente después del homicidio, la agresión sexual es uno de los delitos más graves que puede sufrir una persona. Entonces, digamos, las apreciaciones que podamos hacer a este respecto van a ser claves y hay que tener mucho cuidado. Vamos a otro caso. Actúa en Valladolid, es una capital de provincia de aquí de España, es un agresor serial también, ¿no? Son todos seriales. Y aquí vamos a ver un poco la temporalización, ¿vale? Lleva 4 asaltos, bueno, lleva alguno más después, pero vamos a trabajar con esto porque luego una cosa que viene después, que tiene que ver con el perfil geográfico, vamos a trabajar con estos 4 casos. Estos son los 4 primeros que hace. Y tenemos por un lado uno que lo comete el 11 de abril, ¿vale? A las 2 de la madrugada. Otro que comete el 12 de abril a las 2 de la madrugada, es decir, un día, 24 horas después, prácticamente. Después de eso, está como 13 días que no actúa, ¿vale? Que no lleva a cabo ningún tipo de agresión. Y luego está también otros tantos días, ¿no? De casi 2 semanas, que no actúa, pero que cuando vuelve a actuar lo hace a la misma hora, ¿vale? Esto ya nos tiene que ir dando información de, por ejemplo, en los modos en los que actúa. Es decir, ¿por qué lo hace siempre a esas horas? ¿No? Quizás sea porque no tiene disponibilidad a otras horas. Quizás sea porque el tipo de víctima que busca no está a otras horas disponible. Quizás sea porque a esa hora le es más fácil acceder a esas víctimas. ¿Y por qué, por ejemplo, la temporalización? ¿Por qué tarda una vez un día y luego tarda 13? Bueno, ahí hay un cierto elemento de control, ¿no? De que es capaz de adaptarse. De que no es que cada día salgo y agredo. O que, bueno, quizás, ha intentado salir, pero no ha encontrado a ninguna víctima que considere propicia. Todo esto tenemos que analizar y ver por qué se va produciendo. Y analizar en qué contexto se da. Aquí lo que tenemos también son víctimas, chicas de 18 o 20 años que vuelven solas a casa y, de nuevo, son poco corpulentas. Cuando van a entrar al portal, lo que hace es que se abalanza sobre ellas y lo que nos dicen las víctimas, ¿no? Aquí tenemos un poco de datos que podemos recabar de manera más o menos general, es que lleva pasamontañas. No usa violencia, al menos apenas usa, y varios de las agresiones que trata de hacer y que trata de llevar a cabo no acaban consumiéndose porque las víctimas se resisten y el agresor no es capaz de controlar o manejar la situación, ¿no? Esto también nos puede dar información de qué tipo de agresor estamos o a qué nos estamos enfrentando. Luego veremos algunos de estos. En cuanto al perfil geográfico, podemos decir que todas las agresiones se producen en el centro de la ciudad, pero recordad que no es una ciudad central, sino que es una ciudad, es una capital de una comunidad autónoma de aquí de España. El casco urbano de la capital, pues, la mayoría se dan ahí y tiene, unas zonas de ocio, de fin de semana, principalmente varios obreros, donde hay un gran acúmulo de gente, ¿no? Sobre todo pues, cuando por las noches, pues, cuando pueda ser fin de semana, cuando pueda ser zona festiva o horario festivo, pues evidentemente va a haber mucha gente ahí que esté concentrada. Y estos barrios, pues tienen un nivel socioeconómico bajo y con altas tasas de criminalidad. Actuar en lugares donde hay criminalidad, pues favorece que se produzca. Esto es el mapa de dónde comete las agresiones. ¿Vale? Aquí podemos ver la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, a raíz de este perfil, pues, una cuestión a plantear, ¿no? Planteo otra pregunta. La siguiente sería, ¿dónde creéis que podría vivir este agresor?
tenemos en la zona un poco central, ¿no? Un poco como en el medio de las 4 agresiones, fuera un poco de esa zona, ¿no? Apartado, o en la zona de la segunda agresión, ¿no? Que parece pues, una zona quizás como más residencial y que quizás pudiera vivir allí. Esta está más disputada, ¿no? Parece que tenemos un 55% que dice que en la zona central, 30% en la zona fuera de las 4 agresiones y 14% que dice que en la zona de la segunda. Bien. Pues posteriormente nos detendremos en ello. Bien, y el último caso que vamos a presentar ahora brevemente es que tenemos un agresor que lleva a cabo una serie de agresiones antes de 2000 y después de 2000, ¿vale? Y lo que ocurre es que, a 2000 me refiero, antes, no antes de 2000 es el año en el cual cambia. Y lo que ocurre es que antes del 2000 pues lleva a cabo un tipo de conducta y además un tipo de selección de víctimas, pero después del año 2000 cambia un poco, ¿vale? Entonces aquí, bueno, es algo que también merece la pena analizar. Antes del 2000, ¿qué hace? Pues suele seleccionar mujeres casadas o, bueno, o que estén en una situación similar, que sean rubias y que sean jóvenes. Cuando agrede lo hace en casa de la víctima y el modus operandi que suele llevar a cabo es pues, que lleva guantes, que lleva también una navaja y que, lo que hacía era hacer todo lo posible para que no le viera la cara, ¿no? Conductas que vemos que son de modus operandi. Y lo que hacía era que le espera en la puerta de su casa. Claro, a estas mujeres ya las tenían más o menos vigiladas. El hecho de decir, la espera en la puerta de su casa, pues bueno, ya nos da algún tipo de información de que ha podido haber algún tipo de preselección previa. No necesariamente, pero ya nos da información de que, bueno, quizás puede haber algún tipo de seguimiento y eso para los operativos a la hora de darle recomendaciones va a ser interesante, ¿no? Por ejemplo, pues, ver si hay alguna cámara cerca que pueda haber grabado los días anteriores que ha ocurrido. Bueno, este tipo de cuestiones que puedan ser útiles. Pero, como digo, en el año 2000 cambia y lo que nos encontramos es un individuo que ya antes que se tapaba la cara, que llevaba guantes y demás, ahora lo que hace es que va a cara descubierta, además elabora una treta diciendo que es fontanero, que tiene que entrar en la vivienda, que hay un problema y demás, ¿no? Y además, encima, lo que hace es que cambia la victimología. Pasa de mujeres casadas y jóvenes a normalmente jóvenes extranjeras de alguna academia de idiomas o así, ¿no? Que están en el país y que, bueno, que probablemente, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el riesgo aquí de la víctima es mayor, porque uno es una persona que está en un país extranjero, que tiene menos posibilidades, que no sabe cómo funciona o no tiene por qué saber cómo funciona aquí el sistema de justicia, cómo tiene que hacer, pues, le va a dar posiblemente más pudor, ¿no? El ir a la policía a denunciar una agresión sexual. Claro, aquí de alguna manera hay un cambio y tiene que estar motivado por algo, ¿no? Luego, ahora os voy a preguntar por qué es, a ver cuántos acertáis. Y en este caso, el lugar sigue siendo la casa de la víctima. Bueno, entonces aquí el problema no. La pregunta viene en este sentido, ¿vale? ¿Cuál pensáis que puede ser el motivo por el cual este individuo cambia su conducta? ¿Vale? ¿Tenéis las preguntas disponibles? ¿Qué pensáis? ¿Porque la policía le va a pillar? ¿Porque se casa? ¿O porque un cura le dice que lo que hace está mal? Está buena, ¿eh? No me digáis que no. Bueno, por lo menos tenés un 3% en la tercera. Bueno, ahí es que... Algo, tienen sustento. Oye, que un violador no tiene por qué no ser creyente. Eso, una cosa es una cosa y otra es otra. Bueno, tenemos 67% dice que la policía le va a pillar y 29% porque se casa y un 3%, ¿no? Que confía un poco en Dios y dice, no, es porque le dijeron que iba por el mal camino y entonces cambió el modo de actuar. Bueno, interesante. Luego veremos a ver un poco en qué consiste, ¿vale? Vamos a seguir un poco avanzando. 65 se queda, 65, 30, 4. Vale. Bueno, seguimos. La actuación que lleva a cabo este individuo pues son 5 años, con 29 víctimas, en ocasiones múltiples a la vez, y suele actuar por la mañana, muchas a primera hora e incluso a última, pero siempre por la mañana, ¿vale? Algunas víctimas dicen que tiene apariencia de recién duchado, como que huele a que cuando sales de la ducha, ¿no? De algún sitio que se acaba de duchar. Eso nos da información
a la hora de, por ejemplo, establecer algún tipo de vinculación con el perfil geográfico. No se ha tenido que desplazar mucho, sí, huele a recién duchado y en las horas en las que es por la mañana, pues tiene que tener algún tipo de vinculación probablemente con el trabajo, ¿no? Probablemente esté desempeñando algún tipo de trabajo que le permita ducharse en el lugar y que eso, bueno, cuando salga a primera u última hora de la mañana, que normalmente suele cuadrar con horarios en los cuales puedes entrar a trabajar o puedes salir de trabajar, ¿no? Ya estamos empezando a tener información sobre ello, ¿no? Pero avanzamos. Si hablamos del análisis de conducta, brevemente, porque aquí no me quiero detener mucho para que no se nos pase demasiado el tiempo, pero el análisis de conducta es una disciplina que es global y que aborda múltiples campos. Aborda campos que tienen que ver con la conducta criminal, por supuesto, pero que tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros en Behavioral Law trabajamos análisis de conducta no solo en criminal, que sería perfilación criminal, sino también por ejemplo, en comportamiento no verbal, en perfilación de personalidad, en negociación, en análisis de conducta escrita, es decir, en fraude y gestión de fraude. Al final, análisis de conducta es analizar algo que cualquier persona hace, que es conducta. Es decir, inevitablemente hagas lo que hagas, vas a llevar a cabo algún tipo de conducta. Y eso es susceptible de ser analizado, ¿vale? Entonces, el análisis de conducta sería una disciplina que englobaría todo eso. A partir de ahí, hay, digamos, un enfoque que es en el que nos ocupa hoy, que es el vinculado al análisis de conducta criminal. Bien, dicho esto, cuando nosotros hacemos análisis de conducta, bueno, pues analizamos una serie de elementos, ¿no? Y nos planteamos una serie de preguntas que van dirigidas o que se sustentan en algunos elementos, como son, por ejemplo, cómo, cuándo, dónde y por qué se comete el crimen. Es decir, cómo se ha producido ese crimen, ¿no? Esto está muy vinculado con el modus operandi, cómo el agresor ha llevado a cabo el crimen, qué tipo de armas ha utilizado, cómo se ha aproximado, cómo ha controlado a la víctima, cómo se ha dirigido a ella, qué ha hecho después, cómo ha accedido al lugar, ¿vale? ¿Cuándo? ¿No? Que esto tiene que ver con la zona horaria, ¿sí? Qué es lo que ha hecho, qué más qué información nos da a la hora que lo hace, cómo lo hace, ¿no? Es decir, había el lugar, y esto también está muy vinculado con el dónde, ¿no? Es decir, dónde es el sitio, a qué hora es, qué tipo de visibilidad hay, cómo ha llegado a ese lugar, cómo ha accedido, cómo se ha ido del lugar, ¿no? Cómo se ha desplazado, tiene vehículo propio, no tiene vehículo propio, qué ha hecho con la víctima, hay una escena o hay varias, la ha movido, la ha desplazado, cuántas escenas hay. Bueno, todo esto son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Y otra que es básica y fundamental y que tiene que ver un poco con la motivación y con la firma, ¿no? Con esto que llamamos la firma, sello personal, bueno, depende un poco, ¿no? del autor, pero que básicamente tiene que ver con el por qué, es decir, qué es lo que motiva a ese sujeto a cometer ese hecho criminal. Y al final analizar todo esto nos puede dar información sobre el agresor, sobre distintas áreas que pueden ser la física, la psicológica, la geográfica, la social, ¿no? Distintos elementos que nos van a ayudar, en casos de agresores desconocidos, a poder ayudar a la identificación, que no identificar, cuidado ahí, de un posible sospechoso. Cuando nosotros elaboramos un perfil criminal, un perfil lo que hace es establecer una serie de características que probablemente va a tener el sujeto que ha cometido esos hechos, pero un perfil no identifica a nadie. Un perfil lo que hace es ayudar a los investigadores que están haciendo sus labores de investigación a que de alguna manera estrechen el cerco, ¿no? Y sean más certeros en sus investigaciones. Pero bueno, eso también lo tratamos brevemente un poco más adelante. ¿Qué elementos vamos a analizar o son importantes que analicemos? Algunos los hemos comentado ya previamente en una pregunta, pero bueno, aquí lo vamos a pasar un poco por encima. Uno básico y fundamental, y que es de los primeros que vamos a ver y donde vamos a sacar una gran cantidad de información, es la escena del crimen. Es decir, ¿qué es la escena del crimen? ¿Dónde está situada? ¿Cómo ha llegado allí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué tipo de análisis, por ejemplo, de manchas de sangre, si hay, podemos hacer? ¿Qué tipo de evidencias podemos recoger allí, ¿no? Aquí, por ejemplo, había una de las preguntas que os ponía al principio, ¿no? Si, por ejemplo, el análisis de conducta lo que hace es mejores pruebas físicas. El análisis de conducta no hace mejores pruebas físicas. Es decir, las pruebas físicas las hacen las personas que son especialistas en ello, ¿no? Policía científica, que son quienes hacen pruebas de balística, de medicina forense, de lo que sea, ¿no?
Claro, pero lo que sí puede aportar, por ejemplo, el análisis de conducta en la escena del crimen relacionado con las pruebas físicas es saber dónde hay que mirar, ¿no? Saber dónde analizar o saber, por ejemplo, dónde tendría que haber algún tipo de evidencia física y no la hay, ¿no? Por algún tipo de motivo, ¿no? Un hecho básico es que, por ejemplo, decir, si una persona ha entrado por la puerta y entonces y no la ha forzado, de alguna manera ha tenido que utilizar la manivela para entrar en la puerta, ¿no? O posiblemente estaría abierta. Si no hay ningún tipo de huella, pues ha tenido que utilizar algún tipo de mecanismo para protegerse y no dejar ninguna huella. Es decir, ha metido una conducta que es susceptible de la ausencia de evidencia física y podemos inferir esa conducta, ¿vale? Lo mismo lo podemos hacer con otras que pueden estar vinculadas a, por ejemplo, el nivel de violencia que exprese el agresor en la escena. Lo podemos ver, por ejemplo, por la cantidad de sangre que haya, por el desplazamiento que haya de los cuerpos. Pues, por ejemplo, si hay algún tipo de vínculo entre una escena y otra, ¿vale? Todos estos son elementos que podemos trabajar y que podemos analizar. Pero no solo eso. El comportamiento geográfico va a ser otro elemento también clave que va a ser o que nos va a aportar gran información sobre el delincuente, ¿no? El comportamiento geográfico principalmente se centra en intentar establecer cuál es el punto de anclaje que tiene el agresor, ¿no? Y eso cuando tenemos varios crímenes seriales, pues nos puede resultar muy útil, principalmente para priorizar sospechosos, sobre todo si tenemos listas muy grandes de ellos, ¿no? Otro elemento fundamental va a ser la victimología, por supuesto. La víctima también nos va a dar una gran cantidad de información porque es el elemento en el cual se produce la gran interacción. Al final, en un crimen tenemos una interacción que se da, ¿no? Además ya lo sabéis por el principio de transferencia de Locke, que se da entre agresor y víctima. Y entonces, de alguna manera, ambos, ¿no? Transfieren algo de sí al otro y también en la escena. La víctima va a tener muchos elementos que nos van a dar información sobre el agresor, hasta el tipo de víctima que es, qué tipo de características tiene, qué tipo de rutinas lleva a cabo, cómo se desplaza, con quién se junta, con quién se mueve. Todo ese tipo de análisis va a ser fundamental, ¿no? para entender al agresor. Y por último, el modus operandi, la firma, ¿no? Que ya hemos mencionado. Cómo lleva a cabo el crimen, ¿no? Qué tipo de elementos utiliza para asegurarse el éxito en el crimen, para asegurarse la huida y evitar que lo identifiquen. Y luego la firma. ¿Qué tipo de conductas no son necesarias para llevar a cabo ese crimen, pero sin embargo el agresor hace porque necesita expresar algo, ¿no? Algún tipo de necesidad emocional o psicológica en el delito. Bien, aquí, bueno, y por ejemplo, un ejemplo que hemos mencionado antes es el hecho de que el agresor le pida que le ponga nota. Es decir, eso ni va a evitar que lo identifiquen, de hecho probablemente pues, va a ser peor, ¿no? Porque es algo muy característico, ni va a facilitar su vida, ni le asegura el éxito de la comisión de derecho directivo. Es algo que él hace porque de alguna manera necesita, ¿no? Y encima lo está sobreexponiendo. Bueno, a partir de ahí sacamos las evidencias del comportamiento, que son aquellas evidencias como el comportamiento, evidencias psicológicas, evidencias de la conducta, que tienen que ver con todas las conductas que han llevado a cabo el agresor en la escena, ¿vale? Y que la ventaja que tienen, que mencionábamos antes, es que no se pueden borrar. Es decir, tú no puedes borrar la conducta de un sujeto. Puedes borrar la evidencia física, porque sí, porque te pongas guantes o porque hayas matado a alguien y entonces hayas dejado, digamos, un nivel de sangre muy alto y entonces luego hayas limpiado. Pero la conducta de que tú hayas limpiado la sangre, eso no se puede eliminar. Entonces, si tú tienes una víctima que ha perdido, por ejemplo, medio litro de sangre y no ves sangre en la escena del crimen, es porque se ha limpiado. Porque la persona ha cogido, ha perdido tiempo y la ha estado limpiando. Entonces, esa conducta que la inferimos a partir de una evidencia del comportamiento, no se puede eliminar. Eso va a estar ahí presente. La cuestión aquí es que, y se relaciona con otras de las preguntas que hemos hecho, es que es difícil de analizar. Es decir, no cualquier persona está entrenada para buscar y detectar estas evidencias del comportamiento, ¿vale? A partir de aquí sacamos las características del agresor y logramos una identificación. Bien, ¿qué aportaría entonces el análisis de conducta? Muy brevemente, una visión distinta, más global e integradora, ya lo hemos dicho, se centra en la motivación del crimen, a diferencia de otros elementos, abre nuevas líneas de investigación o prioriza las que ya haya, aporta conocimiento sobre la conducta humana, algo básico si estamos tratando con criminales, porque al final son humanos como cualquier otro,
ayuda a comprender el crimen a los investigadores, que muchas veces ese es uno de los problemas que a veces puedan tener, ¿no? Sobre todo en casos especialmente violentos o especialmente, digamos, complicados de resolver. Prioriza sospechosos y optimiza recursos. En casos de seriales es fundamental. Pero hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos análisis de conducta criminal. Aquí ponerle el apellido criminal, yo no se lo he puesto, pero estamos hablando de análisis de conducta criminal. Es que es una herramienta que ayuda en la investigación criminal y que tiene a su disposición los investigadores, pero que no sustituye a la investigación tradicional. Es decir, si los investigadores tradicionales no llevan a cabo, ¿no? Cuando hay un agresor sexual, pues hacen entrevistas a los testigos, hacen todos los análisis de todos los restos que pueda haber, por ejemplo, ¿no? Imaginaos de un arma y lo pasan a la policía científica o llevan a cabo alguna entrada de registro. Es decir, todo este tipo de trabajo que hacen habitualmente, pues tienen que hacerlo porque no es sustituible de ninguna manera, ¿vale? Simplemente que es un complemento que ayuda. De alguna manera lo que hace es un poco ver el crimen como un puzzle, ¿no? Una esta conducta criminal es un individuo que tiene esa capacidad para intentar unir todas las piezas, que cada uno juega un poco en su papel, ¿no? Y que analiza cada uno de esos elementos, y la analista de conducta criminal es un poco el que junta todo y da esa visión global del evento criminal. Bien, si estamos hablando de violencia, podemos decir que la violencia se puede, diferenciar, ¿no? O construir a partir de dos elementos, ¿no? Una que es emocional y otro que es más bien vinculado a una cuestión más instrumental. El emocional vendría, esto sería, digamos, una diferenciación más bien básica, vendría pues de todo lo que tiene que ver con una falta de capacidad de inhibición y autocontrol, y que básicamente es una acción que es reactiva, ¿no? Que es hostil, pero sobre todo impulsiva, ¿no? Que lo que busca el agresor aquí es descargar algún tipo de irritabilidad, de frustración que tiene en un momento dado, que hay algo que le desencadena. Mientras que la instrumental, ¿no? Algo que es intencional, es una estrategia que pueden llevar a cabo muchos agresores, ¿no? Principalmente, pues, en casos de individuos con características psicopáticas se pueden asociar más, y también lo vamos a ver en los agresores sexuales, que lo que buscan de alguna manera es controlar el comportamiento de la víctima, y para eso utilizan, ¿no? ¿Para qué? Para, de alguna manera, materializar esas fantasías que puedan tener y que puedan llevar a cabo, ¿vale? Entonces, todo esto es un poco también como una primera base para que entendamos luego lo que va a venir después. Ahora vamos a centrarnos un poco más en todo lo que tiene que ver con el perfil del agresor. Pero antes que eso, me gustaría haceros otra pregunta que está vinculada con esto, ¿vale? Cuando hablamos de un perfil del agresor sexual, esta es fácil. ¿Qué podemos decir? No hay un único perfil, todos los agresores son más o menos iguales, o es fácil clasificarlos en tipologías. A ver, que esta también está también aquí un poco disputadilla. Vale, bueno, más o menos, ¿no? Tenemos que no hay un único perfil, un 70%, todos los agresores son más o menos iguales, 6%, y 24 o 25% es fácil clasificarlos en tipologías. Bueno, vamos a verlo ahora. Lo que nos encontramos es que cuando estamos hablando de agresores sexuales, ten en cuenta que la agresión sexual es un elemento que está muy vinculado a una conducta que a priori es normal, ¿no? O está normalizada, que es el sexo. Es decir, a diferencia, por ejemplo, del homicidio, pues, hombre, matar, salvo en determinados contextos, ¿no? de guerra, por ejemplo, pues no es aceptable. Pero, en cambio, es decir, tener una conducta sexual a priori es algo, bueno, normal, ¿no? Y que todos llevamos a cabo. El problema es cuando, claro, esta se lleva a cabo sin el consentimiento de una de las partes. Ahí ya es cuando entramos, evidentemente, en una agresión sexual. Pero hay un montón de elementos que influyen a que una persona pueda tener esos deseos o esa tendencia a querer satisfacer una necesidad sexual que, por otro lado, es una de las necesidades básicas, ¿no? Si os recordáis de la pirámide de Maslow, planteaba la satisfacción sexual como, bueno, una necesidad que de corte fisiológico. En este sentido, hay muchos estímulos que la propia sociedad muchas veces nos da y asocia en determinados elementos, por ejemplo, ¿no?
¿No habéis visto nunca estos anuncios, por ejemplo, de coches, ¿no? Que sale, o de hombres triunfadores? Y de alguna manera ese nivel de, digamos, de éxito se vincula a que salga un hombre rodeado de un montón de mujeres, todas atractivas alrededor de él. De alguna manera hay un mensaje implícito de corte sexual de que tú eres triunfador si tienes a muchas mujeres contigo, ¿no? Esto, hay un mensaje ahí un poco machista detrás, un poco bastante machista detrás, ¿no? De vincular mujeres como posesiones, ¿no? Y eso vinculado a éxito. Claro, ¿qué ocurre? Que si yo acepto ese mensaje de alguna manera como válido por algún tipo de desarrollo deficiente y no entiendo que hay otro tipo de normas que deben de primar sobre esa, puedo entender o puedo buscar el satisfacer eso, ¿no? Que se me plantea. Es como la gente como cuando te venden, no, es que tienes que tener un iPhone porque un iPhone está súper bien y es algo genial. Entonces, claro, tú puedes creerte eso o puedes un poco, ¿no? Haber una distorsión que lo justifique y luego querer tener un iPhone. Pero claro, tú igual no tienes 1.300 euros para tener un iPhone. Entonces, ¿qué vas a buscar? Una vía alternativa, probablemente ilegal, para conseguir algo que se te pueda plantear como deseable. No digo que sea el caso de todos los agresores sexuales, evidentemente, ¿no? Pero lo que intento trasladaros es que hay determinados elementos que, de alguna manera, alicienten o motivan una conducta sexual que luego algunos o muchos no pueden satisfacer por los medios, digamos, normales que lo haríamos los demás. Dentro de estas motivaciones que puede haber, pues pueden estar aquí, bueno, podéis ver resentimiento, control, poder, sexo, agresión, odio, violencia. La motivación puede variar mucho en función del tipo de agresor, ¿no? Sí que es cierto que hay varios elementos que son relativamente comunes, ¿no? Por ejemplo, poder, control, sexo, suelen más o menos darse. Ahora bien, ¿cómo se manifiestan o en base a qué tipo de fantasía muchas veces intentan satisfacer? Eso es variable y eso lo vamos a tener que ir viendo en cada uno de ellos. Lo que sí que vemos también es que no hay un único perfil, también respondiendo a otras de las preguntas que teníamos, ¿no? o que habíamos planteado antes. Al no haber un único perfil, sí que hay algunos elementos que podamos decir que se puedan presentar en varios casos, ¿vale? O en varios sujetos que cometen agresiones sexuales. Por ejemplo, una exposición o que sea víctima de violencia temprana. Esto evidentemente va a afectar al desarrollo de ese individuo, ¿no? Tanto si es por que lo vea, puede ser por una cuestión de aprendizaje, de que aprenda que la violencia es algo bueno, que es normal, ¿no? Y que es una forma, por ejemplo, de controlar a tu mujer y es algo legítimo, o incluso porque él sea víctima, ¿no? de esa propia violencia. También el hecho de que sea víctima de abuso o incluso de agresión sexual. Por ejemplo, en caso de abuso, algunos estudios plantean que incluso 1 de cada 4 personas que son abusadores de mayores, perdón, cuando son mayores, quiero decir, han sido víctimas de pequeños. Entonces, bueno, algún tipo de influencia parece tener. Lo que no significa es que haya una causalidad entre una cosa y otra, ¿no? Que es distinto. ¿Qué elementos también van a ser importantes? Pues los déficits en habilidades de comunicación y asertividad. Esto también es algo clave. Es decir, si nosotros no somos capaces de desarrollarnos en la sociedad, no solo a nivel sexual, sino en cualquier ámbito, pues claro, no vamos a poder alcanzar ese éxito, esa satisfacción en la vida y nos va a generar frustración porque no vamos a ser capaces, ¿no? De conseguir esos fines que pretendemos. Necesidad de poder y control, algo también que se plantea en muchos de los individuos. Y distorsiones cognitivas sobre las mujeres y la sexualidad. Esto también está vinculado a lo que decíamos antes, ¿no? A ese mensaje que muchas veces la sociedad puede llegar a dar y que puede ser incluso, pues bueno, erróneo con respecto a las ideas que la gente se puede hacer, ¿no? Esto es un poco, uno muy básico o muy claro, es el hecho de que no, es que cuando una tía me dice que no, en realidad quiere decir que sí, pero es para que insista. No, si te dice que no, es que no es para que insistas, es que te está diciendo que no y ya está, es decir, no hay más cera que la que arde, ¿no? Es decir, ahí está claro. Pero, claro, hay algún tipo de distorsiones ahí que puedan generar ese tipo de ideas. El hecho de, no, es que, bueno, cuando me dice que no, es que, claro, fíjate, no, es que ahora, claro, fíjate, esa como se ha vestido, que, claro, esa forma de vestirse significa que es que quiere sexo, es que si no se habría vestido así. Bueno, igual se ha vestido así porque le da la gana, porque vive en un país libre y se puede vestir como quiera. Eso no significa
que quiera que vaya uno a agredirlo sexualmente, evidentemente, ¿no? Pero sí que es cierto que los agresores muchas veces, bueno, por una cuestión también, ¿no? de exposición, de gente con la que conviven, ¿no? Al final de relacionarse con otra gente que pueda pensar más o menos igual, acaban de alguna manera, bueno, asumiendo distorsiones de este tipo. Yo estuve participando en una investigación que hicimos con agresores sexuales, que entrevistamos en la cárcel, y una cosa que para mí era pues, súper emocionante para hacer, luego fue un poco decepcionante, porque cuando hablabas con ellos, yo quería saber, ¿no? Es decir, pues, cómo te has acercado a la víctima, qué tipo de mecanismo has utilizado, por qué la has seleccionado a esa, ¿no? Y básicamente la mayoría primero te lo negaban todo, ¿no? Es decir, no, yo no he agredido a nadie, ni he hecho nada. Y bueno, y cuando lo eso, decían, a ver, sí, estuve con ella, pero bueno, ella quería, es decir, yo no ni le violenté ni nada, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, este tipo de distorsiones. De, bueno, es que se resistió. Ya, bueno, pero es que eso es parte del juego. No, a ver, hombre, si se está resistiendo y te está pegando y te está diciendo que le dejes en paz, no es parte del juego. Es que le estás violando, ¿no? Entonces, pero este tipo de elementos muchas veces están un poco distorsionados o bastante distorsionados en la mentalidad de un agresor sexual. ¿Todos estos elementos en qué se traducen? Pues en que apruebe la violencia, en que minimiza o justifica los hechos, ¿no? De alguna manera me ha provocado, en que pueda tener algún tipo de sexualidad acentuada, ¿no? Y que explore ese campo más, de una manera, digamos, más tenaz. Una baja autoestima que intenta compensar de alguna manera, así como problemas para relacionarse con el otro sexo, lo cual lo que se vincula también a ausencia de empatía. Y claro, si tú tienes problemas para relacionarte con el otro sexo, pero quieres tener sexo, pero es que encima te da igual si la otra persona sufre o no, pues claro, tienes ahí un cóctel que es bastante complicado de manejar, ¿no? Justamente, Silvestre, están consultando ahí, Sol Keisner, ¿qué tipo de patología psicológica tienen más agresiones de este tipo? Dices de que puedan tener a nivel psicológico de patología. Sí. Claro, a ver, aquí, por ejemplo, que tenga rasgos psicopáticos es algo que más o menos se pueda plantear. Ahora bien, tener rasgos psicopáticos no significa que sean psicópatas. Para hacer un diagnóstico de psicopatía hace falta pues, pasar un test y demás. Que tenga rasgos psicopáticos, probablemente sí. O algún tipo, por ejemplo, rasgos vinculados a trastornos antisociales, sí que pueden estar bastante vinculados. Es decir, tener en cuenta que la agresión sexual es un crimen que es muy hostil. Es decir, que el nivel de violencia que tú tienes que llevar a cabo contra la otra persona no es como cuando llevas a cabo un hurto, ¿no? O una agresión. Y evidentemente ahí, pues, decir, no necesitas ese distanciamiento emocional tan evidente, ¿vale? Sobre todo si lo estamos analizando en casos de agresores sexuales seriales. No sé si te he contestado un poco, Federico, a la... Sí, perfecto. Seguimos nomás. Y, bueno, aquí otra pregunta que os quiero plantear con lo siguiente es, hablando un poco de la tipología de las víctimas, os voy a presentar un estudio que se ha hecho aquí en España, porque muchas veces, bueno, nos cansamos de hablar de estudios en el extranjero, pues bueno, voy a traer uno de España que se ha publicado hace poco, que me parece muy interesante porque ha hecho el Ministerio del Interior y ha colaborado también Secretaría de Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, distintas universidades, incluso grandes autores de renombre en nuestro país. Pero bueno, ahora os lo digo. Antes de eso, me gustaría haceros esta pregunta que tiene que ver con nuestro contexto. ¿Dónde creéis que se han producido el mayor número de agresiones sexuales con víctimas desconocidas en España? Los que seáis españoles y habéis leído el informe, es trampa, ¿eh? Pero bueno. Vía pública tenemos la mayoría, ¿vale? 57, domicilio 25 y zona rural 17. Bueno, también esta está un poco también más disputada, ¿vale? 56, 57, 25, 17, vale. Bueno, en general, ¿no? Más o menos 57, 25, 17. Vale. 60 casi vía pública. Vale, dejamos aquí. Bien, pues vamos a ver que efectivamente habéis acertado y la mayoría se suele cometer en la vía pública. Pero antes, bueno, os pongo un par de capturas. Esto es del estudio, ya os digo, han participado César San Juan, Merichel, José Luis González, Juan Enrique Soto, es decir, grandes autores que tenemos en nuestro país que
que son sin duda expertos en la materia. Yo os animo a que lo busquéis, simplemente con que pongáis en Google estudio agresores sexuales con víctimas desconocidas del Ministerio del Interior o España, os va a salir, ¿vale? Os paso simplemente un par de datos para comentarlos brevemente y para que veáis que aquí nosotros también hacemos cosas. Y, como os digo, entre dos datos que se entienden más o menos relacionados, como es el hecho de la edad del autor poblado y la edad de las víctimas. Fijaros que la franja de edad es muy similar, 18-35 años, 18-35 años. Claramente es la más destacable en el 60 y en el 57% de los casos, ¿vale? Esto también se vincula a que, bueno, si por ejemplo, si lo podemos relacionar, ¿no?, con teorías como las actividades cotidianas, como por ejemplo el hecho de que estas víctimas, ¿no?, o este tipo de individuos, también, por ejemplo, los hombres, que son los agresores, en esas edades tienen una mayor activación sexual, bueno, ¿no?, al final podemos un poco entender por qué se da este perfil. Incluso los medios empleados, es decir, esto simplemente para lo que lo veáis, ¿vale? No puedo detallar, o sea, no puedo detenerme, porque detallamos toda la conferencia solo hablando de esto, pero simplemente esto es un poco para que lo veáis y os animo a que lo podáis ver en detalle porque es bastante exhaustivo en distintos elementos, ¿vale? Que son de relevancia, incluso da sugerencias a la hora de hacer la investigación de ese tipo de hechos. Pero, por ejemplo, una cosa curiosa, que es que armas utilizan el 28%, sin armas el otro 28% y violencia e intimidación, además, utiliza el 33,5%, ¿vale? Y en cuanto a los lugares donde se comete, lo que preguntaba antes, pues vía urbana es el que más, con el 42%, luego vivienda y luego zonas comunes, o zonas espacios abiertos y demás, ¿vale? Pero principalmente es vía urbana. Aquí hacen algunos análisis estadísticos, ¿no?, con distintas variables en función de los perfiles, no me detengo, ¿vale? Simplemente es un poco para que lo tengáis ahí presente y lo podáis ver. Pero seguimos. A partir de ahí hacen 3 perfiles, ¿vale? Un poco de cómo, en función de dónde actúan, ¿vale? Tenemos un agresor de vía pública, el agresor de domicilio y el agresor de zona rural, ¿vale? Lo que vemos es que en la mayoría de los casos, aquí, bueno, esto siempre hay que tomarlo con pinzas, tenemos a un agresor en la vía pública que selecciona a sus víctimas en espacios abiertos y, por tanto, con probable presencia de testigos. Esto, claro, se vincula con alguna de las cuestiones que va a venir después, que la tasa de éxito que va a tener es menor. ¿Por qué? Porque el riesgo que asume es mayor. Normalmente suele ser por la tarde. ¿Por qué? Porque en la vía pública por la tarde es donde más gente suele haber. También no suele existir consumo de alcohol y el autor ejerce violencia psicológica o física, ¿no?, para violentar a la víctima. En el caso del domicilio, vemos que hay agresores que, bueno, también actúan o seleccionan a sus víctimas en zonas más o menos parecidas, pero que están solas. Lo hacen por la noche, posiblemente no, pues vuelven de fiesta a algún sitio y les siguen al domicilio. La víctima puede encontrarse bajo efectos de alcohol porque está volviendo de fiesta, ¿no?, porque se encuentra en estos momentos. Y el autor, bueno, a través de engaños se traslada con la víctima al domicilio. Oye, te voy a ayudar, venga, yo te llevo a casa, no te preocupes, tal. Y tenemos también la zona rural, que es un poco la menos frecuente, pero aquí también tenemos agresores que seleccionan a las víctimas entre mujeres, ¿no?, a las cuales tienen más o menos acceso. No suele existir consumo de alcohol y el autor utiliza abuso de autoridad o confianza. Aquí, digamos, es un poco algo más peculiar, por así decirlo. No hay vehículo en las 2 primeras, sí en la zona rural, ¿vale? Y el comportamiento sexual muchas veces no se llega a consumir precisamente por lo que decimos, porque se ven interrumpidos. Porque, evidentemente, si estás en la zona pública, pues cualquiera puede pasar y sorprenderte, a no ser que lo tengas ya previamente estudiado y seleccionado. La agresión finaliza normalmente con penetración vaginal cuando suele ser en domicilio, hay más tranquilidad, más tiempo para hacerlo, y en las zonas rurales se pueden producir múltiples comportamientos sexuales. Al final, esto un poco lo que nos da, a grandes rasgos, son la idea de que en vías públicas son más jóvenes y hay un mayor porcentaje de agresores en serie, más disponibilidad también de víctimas. En domicilio hay una menor presencia de españoles y más de Europa Central, ¿no?, en cuanto a términos de nacionalidad. Y en zona rural lo que nos encontramos es que hay un mayor número de antecedentes policiales y agresiones sexuales, ¿no?, con este tipo de individuos. Bien, simplemente, ya os digo, el estudio completo, esto lo he sacado de allí, lo podéis ver en detalle y os animo a que lo hagáis. Si nos centramos en las tipologías, bueno, hay múltiples y variadas. Yo os voy a comentar una, principalmente, aunque esta se suma luego a otras 2, porque está correlacionada, es un poco la
la estructura o el planteamiento que hace Jorge Jiménez. Jiménez es nuestro director general de Behavioral Law y aparte es una persona que es una gran erudita del análisis de conducta criminal. Yo lo digo siempre con orgullo, que yo prácticamente todo lo que sé lo he aprendido de él. Y entonces, bueno, él establece una serie de elementos a la hora de analizar estas conductas, ¿vale? Habla, en primer lugar, una pequeña distinción del hecho de que, si hablamos de conducta violenta, tenemos por un lado la agresión, que es algo, bueno, que es ya común, ¿no? También en agresores, perdón, en animales. Y luego, por otro lado, tendríamos la violencia. La violencia es un acto deliberado que busca dañar a otra persona. Y eso es algo propio, ¿no? En este caso, de los seres humanos, que lo hacemos con una intencionalidad claramente, ¿no? Maligna o dañina. Bien, a partir de aquí, establecemos este marco en el cual en un eje ponemos el sexo, ¿no? Es decir, cuánto de importancia es para un agresor sexual la parte del sexo, y en otro eje la violencia. Cuánto importante es para un agresor sexual la violencia cuando lleva a cabo una agresión sexual, porque no, cuando los agresores cometen agresiones sexuales no solo importa el sexo. De hecho, hay para algunos que, por ejemplo, el sexo es poco importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver es que en función de cómo de importante sea para uno u otro, se van a establecer distintas tipologías, ¿vale? ¿Qué es lo problemático o lo que nos puede llamar la atención? Lo siguiente. Cuando de la parte del sexo, es decir, cuando el agresor, en vez de estar más centrado en el sexo, empieza a estar mucho más centrado en la violencia, ¿vale? Porque esto, claro, puede llegar a un punto en el cual, si se centra mucho en la violencia, pase de ser un agresor sexual en serie a ser un asesino en serie, ¿vale? Entonces, siempre hay que analizarlo con cuidado y estar atento a este tipo de señales que nos pueden indicar esta escalada. Bien, esta clasificación parte un poco del FBI, ¿no? En el 77, luego la desarrollan un poco más, pero básicamente habla de 4 tipos, y luego añaden 2 más. Hablaríamos del violador por compensación, un violador que trata su propia masculinidad como algo, bueno, algo inseguro y que intenta reforzar, no tiene una gran autoestima y, bueno, al no tener una gran habilidad para interaccionar con las mujeres, pues trata de hacerlo, bueno, de otra manera, que es agrediéndolas, ¿vale? De esta manera nos encontramos a un sujeto que, bueno, no está muy cómodo con su propia sexualidad y trata de buscar eso, que sería algo deseable, en mantener relaciones sexuales por medios a los cuales él no es capaz. No es el típico tío que entra a una discoteca y liga con todo el mundo, sino todo lo contrario, ¿no? Al que no lo hacen en mi caso. Entonces, aquí surge, aquí os voy a hacer una pregunta de cada uno de estos tipos, ¿vale? Para que un poco podamos ver, a ver qué os parece. En este caso surge, por ejemplo, un violador por compensación. ¿Qué pensáis? ¿Cómo se va a comunicar con la víctima? Lo hace a través de órdenes directas, le dice a la víctima que no intenta dañarla, ¿no? Y le hace cumplidos, o directamente ni se comunica con ella. A ver aquí. Uy, aquí está el más reñido. Te gustan a vos, peleadas. Hasta aquí, 37, 37, 38, 37, uy, qué justo, 37, 37, 36, 37, a ver. 37, 36, bueno, empate. A ver, lo paramos. Venga, lo dejamos en empate. Dejamos uy, no, ha ganado. Pues mira, ha ganado a través de órdenes directas, por un 1%. Pues lamento decir que en este caso los de la opción B son los que han ganado. Porque en este caso, este tipo de agresor, claro, es decir, este tipo de agresor no tiene la confianza para decir ese tipo de órdenes. Precisamente eso es lo que le falta, ¿no? Es decir, no es capaz de imponerse a la víctima y decir órdenes directas. Oye, haz esto, haz lo otro, date la vuelta. Lo que ocurre es que recurre a esto, ¿no? Es decir, a la segunda opción, que es que le dice a la víctima, oye, que no te va a hacer daño, tal, no te resistas, precisamente porque no tiene esa capacidad tampoco de imponerse. Entonces necesita que la víctima colabore de alguna manera. En su fantasía, este agresor piensa que están estableciendo algún tipo de relación entre los dos. Que tú me dirás, oye, pero si es una violación, ya, pero bueno, hay algún tipo ahí, ¿no? De idea distorsionada de que puede haber algún tipo de relación entre ambos. Otro elemento también que se dan, ¿no? La tipología son los que reafirman su poder. Estos son precisamente los contrarios al anterior, ¿vale? Aquí lo que nos encontramos es a un violador que es egoísta, que ni se cuestiona ni nada. Este es un tío que tiene claro que es un tío, que le gustan
que le gustan las mujeres, que le gusta el sexo, y para él es básicamente que, bueno, que es algo que él puede utilizar según quiera. Si un día quiere satisfacerse sexualmente, pues ¿por qué no va a coger a una mujer por ahí y la va a utilizar? Pues bueno, pues no. Para él eso es algo normal. Él tiene el poder, ¿no? Y usa, cuando usa la violencia, la usa siempre para controlar a las víctimas, ¿vale? Y para decir, oye, aquí estoy yo, cuidado, que ya he llegado. Entonces, en este sentido, os planteo ahora otra pregunta con respecto a este sujeto. Por ejemplo, este tipo de agresor, ¿no? Que tenemos aquí, a ver si lo tengo. Bueno, perdón. No está mal planteada aquí la pregunta, no, disculpad, os la planteo yo de manera de boquillas. En este caso sería un individuo que afirma su poder. Estamos hablando de una persona que lleva a cabo, ¿no?, conductas preliminares, que no las lleva a cabo o que de alguna manera permite negociar a la víctima. Recordad lo que hemos visto, es un tío que está muy seguro de su masculinidad, que es decir, que él está centrado en sí mismo. La víctima, bueno, está ahí, vale, él la utiliza y tal. En este caso, por ejemplo, el tipo de conductas preliminares, él es que ni se molesta, él va a satisfacerse él. Yo llego, yo quiero, ¿no?, una ratificación, y a mí, si la víctima disfruta o no, es que eso le da igual, ¿no? No le importa para nada. En cambio, en el primero sí. Bien, el tercero, ir a venganza. Este tipo de agresores tiene una gran rabia contra las mujeres, ¿no? Debido a que, oye, pues se han podido sentir ofendidos. Esto puede ser real o no, igual es una imaginación suya, ¿no? Pero ante este agravio que ellos creen que han sufrido, sea, ya lo digo, real o imaginado, pues desencadenan, ¿no?, una respuesta muy agresiva hacia las mujeres, que puede ser alguna concreta seleccionada o muchas veces, digamos, se generaliza. Y aquí os planteo una pregunta a este respecto. ¿Creéis que este individuo que lleva a cabo este tipo de agresión por ir a venganza, cómo llevará a cabo el ataque? ¿Vale? Esto también es interesante. El ataque es inmediato y breve, el ataque se prolonga en el tiempo, el ataque no es inmediato, pero sí breve. Bueno, a ver. Aquí el ataque es inmediato y breve, 35, el ataque no se prolonga en el tiempo, 52, y el último, 17. ¿Vale? En este caso, estas preguntas son más jodidas que las primeras. En este caso, de nuevo, los de la segunda opción son los que han acertado. Aquí, en este caso, el ataque es inmediato y breve. ¿Por qué? Aquí este individuo, él lo que está centrado, aquí, es decir, aquí el componente, recordad la escala que vimos al principio, ¿no?, que veíamos violencia por un lado, sexo por otro. Aquí el componente sexo no es importante. Aquí el componente importante es violencia. Es decir, el individuo lo que quiere es descargarse emocionalmente contra la víctima, utilizando violencia, en este caso violencia sexual, contra ella. Pero el llevar a cabo actos o conductas sexuales no es lo más importante. Es simplemente un elemento en el cual él necesita descargar esa rabia, esa ira que siente. ¿Vale? Por eso el ataque es breve y es rápido en el sentido de que una vez que él ya se siente descargado, ya está. Es decir, él no busca pasar tiempo con la víctima para llevar a cabo conductas sexuales, como si, por ejemplo, vamos a ver ahora qué pasa con el siguiente, ¿no?, o con el anterior. Entonces, por eso la diferenciación. Y tenemos el sádico, que antes hemos mencionado, que es un individuo que se excita con el dolor de la víctima, normalmente suele tener un nivel de fantasía importante, muy planeado, muy elaborado, es violento, ¿no?, porque esta excitación es lo que a él le hace conseguir esa gratificación sexual y busca el sufrimiento de manera deliberada, ¿no? Aquí, entonces, por eso el pasar tiempo con la víctima va a ser importante y va a ser relevante. Y en función de esto otro, os hago ya otra pregunta que tengo por aquí, a ver qué os parece. Si estamos hablando de que busca pasar tiempo y demás, ¿no?, y un poco disfrutar de eso, la fantasía, ¿cuál será el método de aproximación? ¿Súbito, sorpresa o engaño? Súbito es, pum, contacta y ataca. Sorpresa es que, bueno, es decir, no hay una interacción previa, según contactan, pum, la víctima se sorprende y a partir de ahí puede luego utilizar algún mecanismo de control y luego el ataque.
o engaño. Se utiliza algún tipo de treta para hacer un poco, ¿no? Decirle, no, mira, vente para aquí, que yo te voy a llevar a no sé dónde y luego vamos a ver tal cosa, ¿no? ¿Cuál creéis que puede ser? Ah, bueno, igual hay aquí... Estoy viendo que la gente no está votando porque muy probablemente no se le haya activado. A ver, intenta de vuelta. A ver, la pongo otra vez. Vale, la ponemos. A ver si ahora podéis. Ahora sí, vale. Sí, a ver si. Disculpa, hay un pequeño fallo técnico. Se había dormido, parece. No, yo me he quedado, digo, bueno, no vota a nadie. Vale, tenemos súbito y sorpresa que están más o menos a la par, 20-20 y engaño 60. ¿Vale? En este caso, debo decir que los que han votado la opción que más van a ser los que van a ganar. En este caso es engaño. La forma de aproximación de súbito y sorpresa, claro, es decir, no permite un disfrute previo al agresor. Es decir, es contacto, ¿no? Y ataco o de alguna manera interacciono con la víctima de manera muy directa en medio de la agresión. El engaño permite al agresor interactuar con la víctima antes de que se cometa la agresión. Entonces, claro, eso le produce una satisfacción en la manera en la que él, cuando monta su fantasía, ¿no? Hay un cierto placer sádico en el hecho de saber que tú estás contactando con una víctima, que estás hablando con ella y demás, y que luego es probable que se convierta en una víctima de agresión sexual. Entonces, todo ese proceso, pues, bueno, va a ser interesante para la agresión sexual porque lo va a disfrutar, ¿no? Por ese componente sádico que decimos. Así que, bueno, vamos a pasar luego ahora brevemente a los otros dos que hay, que aquí no me voy a detener mucho. Oportunista, que es mientras que hace otro delito, pues le surge la oportunidad y lleva a cabo la agresión. Y en pandilla, cuando lo hace pues con más de 3 personas, ¿vale? Entonces, son menores casos, así que tampoco los vamos a tratar mucho. En función de esta diferenciación, pues Jorge hace un poco esta vinculación con otros casos, ¿vale? Y a partir de la clasificación del FBI, pues la relaciona con la de Canter. Aquí, lo que estáis viendo, que igual no lo entendéis muy bien, significa que el violador por compensación sería muy similar al violador que Canter denomina intimidad, el que el FBI denomina poder o afirmación de poder, que acabamos de ver, sería sexualidad e interacción interpersonal de Canter, o el sexuado de Cossix, ¿no? El de ira o venganza que hemos visto sería el de violencia de Canter y el furioso de Cossix, y el sádico, que acabamos de ver, sería, en el caso de Canter no tendría un análogo, pero sí que sería el predador o el pervertido de Cossix. Y el de criminalidad de Canter sería un poco el oportunista, ¿vale? Que hemos mencionado. Al final, bueno, para que veáis que las tipologías suelen tener algunos elementos comunes y que a la hora de analizar estos perfiles. Y si lo vemos o si lo ponemos en la tabla esta que vimos al principio, podemos encontrar esto. Si veis, por ejemplo, recordad lo que os he dicho antes. Antes teníamos el de ira venganza, pero os recordáis que lo hemos mencionado, ¿no? Y que decíamos, no, es que en cuanto a cómo se iba a aproximar, yo os he dicho, no, es que es un individuo que está muy centrado en la violencia. Pues aquí lo veis. El eje de la violencia está muy elevado, se centra mucho en la violencia y el eje del sexo está hacia el mínimo, ¿no? No le importa demasiado. El sádico, por ejemplo, es uno muy problemático, de hecho es el más peligroso porque tiene elevado los dos, es mucho nivel de violencia, mucho nivel de sexo. Entonces, claro, eso da una gran problemática a la hora de, y sobre todo porque tienen muchas posibilidades, o tienen más posibilidades por lo menos que los demás, de pasar a homicidio. Y un poco por retomar ya, ¿no? Y terminar un poco la presentación, que me voy a ir un poco de tiempo, pero espero que lo justifique, al menos lo que veamos. Vamos a volver a los casos que hemos visto antes y un poco ver cómo podemos ahora aplicar o analizar a la luz de esto lo que hay, lo que nos hemos encontrado. El primer caso es el violador del búho. Lo que teníamos aquí eran mujeres jóvenes de 15 o 24 años que violaban o que violó a 2 que eran menores de edad, ¿no? La primera de ellas era menor, probablemente porque, bueno, al establecer al principio una necesidad de confianza, ¿no? De un poco, bueno, de ver, sentirse seguro con la conducta que lleva a cabo, luego eso le podría envalentonar para poder hacer, ¿no? Sentirse confiado para poder hacer luego las agresiones futuras que lleva a cabo.
Las chicas eran menudas porque él, precisamente, no era aquí el criterio de selección, lo habéis acertado, era porque eran fáciles de controlar, él no era un tío muy corpulento, entonces, por lo tanto, necesitaba víctimas que fueran más o menos controlables. La zona, lo que les pedía, esto ya lo hemos comentado, ¿vale? Y vamos a ver ahora un poco, vamos a comentar esto del DNI y de la llamada, ¿vale? El DNI y que le diga dónde vive, de alguna manera sí que es cierto que puede ser para aterrorizarlas, es decir, puede ser para decir, oye, mira, es que como cuentes algo de esto, pues como sé dónde vives, puedo ir a por ti, ¿no? Que era un poco lo que les decía. Entonces, aquí sería un poco de modus operandi. Pero, claro, el hecho de que le llamara por su nombre, aquí vamos a ver que tiene una cierta conducta de firma, ¿vale? Porque obedece una cierta necesidad que él tiene para establecer esa relación con las víctimas. Ahora lo vamos a comentar. Fijaros, no paraba de hablar de sus víctimas, ¿no? Durante todo los ataques, les preguntaba por su pareja. Es decir, esta información él la utilizaba con ellas para interaccionar. Es decir, de alguna manera, fijaros que trataba de establecer algún tipo de relación con ellas. A él le importaba lo que les hubiera pasado a las víctimas, las conductas que llevara a cabo, cómo lo hacían, ¿vale? Entonces, por eso necesitaba saber información de ellas y tratar de establecer esa relación. Pero, por otro lado, tenía ese componente problemático que hemos dicho antes, que es que, claro, cuando las víctimas se resistían, eso a él le hacía ser más violento y ese nivel de violencia se dio cuenta de que le iba generando más y más excitación, hasta que llegó un punto en el cual, pues, había momentos en los cuales si la víctima no se resistía y no había nivel de violencia, pues incluso no se sentía activado sexualmente, ¿vale? O sea, que eso era algo fundamental para él. Si ellas se mostraban sumisas, la estimulación desaparecía, lo que hemos dicho, y con ella su erección, ¿no? Así que hacía, pues bueno, que las víctimas reaccionaran, que se enfadaran, porque para él eso era importante, era necesario para llevar a cabo la agresión. Sus ataques iban increciendo, ¿no? Y cada vez era más violento y dejaba más a las víctimas, les tapaba la boca, hacía conductas que las humillaba sí o sí, ¿vale? De una forma u otra. Una de las problemáticas que tuvo en esa escala de violencia es que, bueno, estuvo cerca de matar. En este caso nos encontramos en un sujeto que empieza un poco, ¿no? Vinculado, fijaros, con lo que hemos visto antes, con un individuo más centrado en lo que sería un agresor por compensación, ¿vale? Es decir, más vinculado a interesarse por la víctima, intentar establecer esa relación, un poco esa fantasía, pero poco a poco va derivando con ese componente más violento y más sádico, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el cual las tipologías, y esto viene a relación con otra de las preguntas que comentamos antes, las tipologías, bueno, son guías que nos pueden ayudar, pero hay muy pocos agresores, en general, asesinos en serie, agresores sexuales, lo que sea, que tú lo cojas y encaje en una tipología al 100%. Normalmente van a tener matices, van a tener predominios y a ti como analista te pueden ayudar para anticipar lo que puede venir, pero sabiendo que, bueno, que eso no es ahí una cosa exacta, no al 100%, ¿vale? En este caso vemos que tiene elemento de las dos. De hecho, bueno, os cuento una curiosidad. Este individuo le llamaban el buleador del búho porque atacaba de noche. Bueno, lo vamos a ver ahora a continuación. Tenía 30 años, tenía pareja, tenía trabajo, encofrado, estuvo 7 años en activo, fue una gran problemática, ¿no? Al final hasta que lo capturaron. Y actuaba por las noches porque este individuo iba a casa de su novia, entonces cuando dejaba a su novia, al volver de noche, actuaba, de ahí su nombre, nosotros tenemos autobuses por las noches, que le llaman el búho, entonces se metía en el autobús y lo que hacía era que cuando una chica se bajaba del autobús, le seguía. Normalmente se bajaba sola, entonces le seguía, y cuando veía que le podía atacar, si la oportunidad era propicia, lo hacía, ¿vale? Fue capturado, curiosamente, porque una de las víctimas tuvo la sangre fría de que después de que la agrediera, ¿no? Le dijo, oye, me ha gustado mucho, ¿qué te parece si quedamos otro día? Y claro, a esto que a cualquier persona, pues no, pues mira, esta tía me está timando si la acabo de violar. Pues a él dijo, pues sí, y quedaron otro día. Claro, ¿qué ocurrió? Que cuando quedaron otro día, pues la chica no estaba la policía y lo pillaron. ¿Vale? Pero, es decir, esto es un elemento, es decir, ¿por qué fue allí? Es decir, porque hay una parte, ¿no?, de esa necesidad psicológica de ser aprobado, de establecer esa relación, ¿no? Que, por ejemplo, un individuo, es decir, un agresor que fuera por ir a venganza o que fuera, por ejemplo, por generación de poder, eso no lo habría hecho nunca. O sea, jamás lo habría hecho. En cambio, en este caso, como tenía ese componente, ¿no?, más de lo que hemos visto del elemento inicial, de violador por compensación, no muy seguro de sí mismo, una necesidad de aprobación, de establecer ese vínculo,
pues reaccionó positivamente a ese ofrecimiento, ¿vale? Pero poneros en la piel de la víctima para tener esa sangre fría y poder hacerlo. Gracias a ella lo pudieron capturar. El siguiente, dolor de la capucha, tenemos los datos que hemos visto antes, ¿no? Chicas 18, 20 años, vuelven solas a casa, poco corpulento. ¿Cuál es el modus operandi que lleva a cabo? Lo que hacía era merodear en los bares, ¿vale? Y lo que hacía era esperar a que alguna de las chicas que estaba ahí hablando con sus amigas, ¿no? Con sus conocidos y demás, hubo un momento en el cual se despedía de ellos y entonces le seguía hasta que estaba sola. Entonces, cuando iba a entrar en el portal de su casa, les agredía, ¿vale? Llegaba al pasamontañas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el nivel de violencia que utilizaba, ¿no? Era muy, muy bajo. Aquí, por ejemplo, tenemos un agresor que se relaciona con el anterior en la tipología de agresor por compensación, pero este es, digamos, agresor por compensación más puro, por así decirlo. El nivel de violencia que utilizaba era mínimo. De hecho, falló muchas agresiones sexuales precisamente por eso, porque no era capaz de imponerse de manera violenta a las víctimas, ¿vale? Cuando empezaban a gritar o eso, pues se asustaba y se iba. El perfil geográfico lo hemos visto antes, ¿vale? Lo paso rápidamente porque llevamos un poco mal de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que dentro de estos elementos, si hacemos círculos, un poco, ¿no? con la hipótesis del círculo de Cantor, pero también un poco con programas y softwares de análisis geográfico más avanzados, como puede ser, por ejemplo, el Rigel, ¿no? U otros, lo que vemos es que aquí, bueno, este lo he traído a colación porque, primero, es uno del que elabora Jorge, y segundo, porque se cumple muy bien. Al final, ¿dónde vive? Pues en el puro centro en este caso, del círculo, ¿no? A partir de ahí se desplazaba a los distintos lugares a los cuales cometía las agresiones. Lo que veis alrededor del punto rojo es una zona, ¿no? Que antes se suele llamar zona de seguridad, en la cual el agresor no suele actuar ahí, porque claro, por miedo a ser reconocido. Si tú actúas y agredes a una persona enfrente de tu casa, pues te van a reconocer, porque la gente de tu barrio te conoce. Pero si actúas, bueno, unos metros más allá, pues es más difícil que la gente te reconozca, y así fue en este caso. No se sale con agua. No se sale con agua, no. Hay que dar otro producto porque con agua no es suficiente. Y bueno, sí. el último caso, el del violador de Málaga, que este también pues no se salía ni con agua de ninguna manera, estuvo también actuando bastante tiempo. Lo que ocurrió es que, como decía, antes del 2000 llevaba a cabo un tipo de conducta que ya hemos visto, y lo que vemos es que después del 2000 lo que hacía era que cambió. ¿Y por qué cambió? Pues cambió porque cuando se le pilló tenía 32 años, estuvo 5 años actuando, 24 víctimas, ejercía un gran control sobre ellas, ¿no? Esto es muy importante, fijaros, es lo contrario al que acabamos de ver ahora. No es que solo era capaz de controlar a una víctima, sino que era capaz de controlar a varias a la vez, es decir, algo que requiere un control increíble, ¿no? Actuaba por la mañana, como decíamos, y por la tarde, por la mañana y a última hora de la mañana, y el elemento clave por el cual cambia de conducta y ya no ataca a mujeres casadas es porque se casa en el año 2000, y eso hace que varíe la conducta. Claro, esto, por ejemplo, si tú eres analista de conducta, hostia, pues que tú seas capaz de inferir eso, pues va a ser muy complicado, es evidente. Lo que tú que sí que tienes que ser capaz es de detectar que hay un cambio de patrón y que eso obedece a algo, ¿no? Y eso, bueno, pues, por ejemplo, lo que eso te puede ayudar es a ver en tus sospechosos algún elemento vital que haya cambiado en su vida y que haya hecho que cambie ese modus operandi, ¿no? De manera tan drástica. El hecho por el cual olía siempre así un poco, ¿no? A recién duchado y demás, era porque era profesor de educación física. Entonces, entre las clases, entre una y otra, que él se podía duchar allí en el colegio, pues salía duchado ahí y entonces luego llevaba a cabo estas agresiones. Por eso era por lo que siempre olía o tenía la apariencia un poco de recién duchado, ¿vale? Aprovechaba el tiempo libre antes o después de sus clases, se duchaba en su lugar, y el modus operandi destacaba por su gran planificación y era básicamente un depredador, ¿no? Que seleccionaba, seguía y elegía muy bien a las víctimas. Y aquí, claro, su control era tanto físico como verbal sobre la víctima de manera muy directa. Este estaba mucho más vinculado, ¿no? A un agresor que es de afirmación de poder. Y, bueno, ya terminando, porque no os quiero liar mucho más, si queréis saber más cosas, pues, por ejemplo, algunos de los materiales que he utilizado, que os he mencionado de Jorge, pues tenéis aquí algunos libros que ha escrito Jorge Jiménez, también este es el máster que tenemos, pues si le queréis echar un ojo y profundizar más en perfilación criminal.
Eso siempre viene bien. Y otra cosa que también, quiero hacer es, como no, pues daros las gracias por haberme aguantado todo este tiempo, que yo sé que se ha hecho un poco más de la hora prevista, pero espero que os haya resultado interesante. Y nada, simplemente dejo aquí mis redes por si queréis contactarme, lo que sea, y las tengo en abierto, así que podéis hacerlo sin problemas. Y también las de Behavioral Law, que también solemos publicar contenido de interés sobre ciencias de la conducta y ciencias forenses, así que os animo a que también le echéis uno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvestre. Vamos a abrir el chat para hacer consultas y preguntas abiertas. Antes quiero comentarles de que, bueno, aquellos que empezaron hoy, ¿sí?, por primera vez a hacer este taller interactivo, estamos formándonos ya en el día 4, ¿sí? Pueden ver todas las grabaciones en el link que nosotros le acabamos de compartir, si no les va a llegar de manera automática a su correo. Y aquellos que quieran adquirir un diploma certificado por la Universidad Harman de México y por Reconstrucción Forense Especializada de Argentina, que acredita 10 horas cátedra, tienen la opción de adquirirlo con $5 de descuento, porque ya a partir de mañana va a salir $25. Y bueno, es convertible en moneda local, es decir, que si ustedes van arriba a la derecha, cuando ponen el clic y hacen clic para adquirir este diploma, pueden pasarlo a pesos argentinos, pesos mexicanos, bueno, también pueden pagarlo como en medios de pago como OXXO, como Rapipago, medios locales. Así que los que estén interesados pueden adquirirlo. Recién Silvestre me comentaba, antes de iniciar, una propuesta académica que está empezando ahora, que ayer se empezaron a matricular, se abrió el aula, que es sobre investigación psicológica del delito. Me estuvo comentando un poco y yo dije, quiero sumarme, yo quiero ser parte, o sea, quiero estar como alumno porque vi el contenido, vi lo que iban a aprender y me pareció realmente muy interesante, así que yo dije, esto sí que no me lo pierdo porque me parece que hay mucho para aprender desde esa arista, de ver una escena del crimen, de ver un modus operandi, una metodología, no solamente de la prueba técnica, científica, la prueba dura, sino analizarlo de una perspectiva psicológica. Y de hecho, todo lo que yo vi ahora creo que me abre mucho la mente para poder hacer como una especie de análisis mucho más profuso sobre el actuar de un agresor sexual y catalogarlo de acuerdo con estos perfiles que nosotros veíamos para analizar justamente cómo podría llegar a ser su actuar, que depende mucho de su sello, ¿no? Uh-huh. Así que él me dijo que bueno, que estaba de acuerdo, que me podía sumar y me retrucó diciendo de que aquellos que asistían hoy, porque justamente estamos empezando la clase ahora mismo, se están dando de alta en este momento, nos iba a conceder algo, ¿no? Si querés comentarle más o menos. Sí, es decir, al final, bueno, es muy interesante, ¿no?, hablar de perfilación, pero claro, siempre es interesante, o es más interesante, creo yo, el poderte formar en ella, el conocerla y sobre todo hacerlo de una manera, bueno, que pueda ser con personas que trabajen día a día en ella, ¿no?, y que de alguna manera la conozcan bien. En ese sentido, nosotros en Behavior llevamos una gran trayectoria en Behavioral Law, formando en ciencias del comportamiento y precisamente hablando con Federico. Me digo, oye, pues mira, tenemos ahora un curso que justo hemos empezado y me dijo, Federico, oye, pues es muy interesante. Entonces digo, bueno, vamos a preparar algo, ¿no?, que va a ser un poco, vamos a emular aquí un poco a Steve Jobs, hablando las distancias, y vamos a decir que tenemos una cosa más, ¿no?, para vosotros, y es precisamente esto, ¿no?, este curso de investigación psicológica del delito. Este curso, que recién acaba de empezar ahora, como decimos, lo mismo están empezando, podéis empezar vosotros también si queréis. Lo que vais a ver va a ser un poco todo el enfoque que hemos visto sobre análisis de conducta, pero vinculado y centralizado en la metodología VERA. La metodología VERA es la que en España utiliza Policía Nacional, concretamente la sección de análisis de conducta de este cuerpo, para hacer sus perfiles criminales. Es una metodología que yo creo que, sobre todo a nivel metodológico, es muy buena, ¿no?, está muy estructurada y que para un analista le ayuda mucho, ¿no?, a gestionar la información y analizarla, y se compone de elementos como el comportamiento criminal, cómo vamos a ver esta investigación psicológica, cómo vamos a analizar la víctima, el escenario, la reconstrucción, el autor. Los elementos claves que hemos estado viendo en esta ponencia se van a tratar en este curso. Además, lo bueno de este curso es que es 100% online, no tenéis que estar conectados en ninguna hora,
porque es a través de videoclases, que vais a ver en alta calidad, podéis veros cuando vosotros queréis, pero lo súper interesante de todo esto es que lleva a cabo una tutorización constante, ¿vale? Que vais a tener un tutor, además el profesor en este curso es Juan Enrique Soto, que es el jefe de la sección de análisis de conducta de Policía Nacional. Aparte te vais a tener un tutor que va a estar con vosotros para resolveros cualquier duda que tengáis, atenderos concretamente y de manera personalizada. Y sobre todo vais a estar haciendo actividades prácticas aplicando estos conocimientos de análisis de conducta. Así que yo creo que, Federico, esto es una gran oportunidad para cualquier que quiera profundizar en ello. Por eso también comentaba es que nos daba 10 medias becas, ¿sí? Para poder acceder, es decir, al 50% de descuento, que se lo agradecemos. Yo ya tomé la primera, así que aquellos que estén interesados hacen clic allí, a donde está el banner de publicidad, que dice, me interesa, hacen clic ahí. Si de repente no pueden comprar es porque ya se han agotado esas 10 medias becas, ¿sí? Para que ustedes estén al tanto nomás, no pregunten todavía si hay, porque quiere decir que si hacen clic y aparece, es porque todavía está esa oferta. Así que, bueno, muchísimas gracias. Fue un placer para nosotros contar con tu presencia. Muy interesante. Y ahora vamos a abrir el chat. Traten de no preguntar de la media beca, sino que pregunten de lo que nosotros vimos, por favor, como para cerrar con las preguntas que quedan abiertas. Una de las preguntas que hicieron que me pareció muy interesante es, de acuerdo a los perfiles de estos agresores sexuales, si de repente hay una posible víctima, ¿sí? que pueda ser agredida, ¿qué podría hacer esa chica para tratar de justamente salvarse? Claro, en base a la experiencia que usted ha tenido. Sí, claro. Depende, por ejemplo, depende del tipo de agresor, ¿no? Ahí, evidentemente, su conducta va a variar. Por ejemplo, en el caso de un agresor que fuera, por ejemplo, de afirmación de poder, es decir, cuanto la víctima más se resista, si el agresor tiene un gran control, va a ser más golpeada y la violencia que va a ejercer sobre ella va a ser mucho mayor. Entonces, ¿Pero qué tendría que hacer? Ese es el tema. Claro, es decir, si tiene posibilidades reales, claro, esto es una cosa que planteado así es un poco crudo de decir, pero es decir, si el agresor tiene todo controlado, en cuanto en este caso, y las opciones objetivas de que su resistencia vaya a terminar con la agresión, cuanto más se resista, más le va a golpear. Es decir, que eso, a priori, podría no ser la mejor opción. En cambio, por ejemplo, si nos encontramos con un caso en el cual es un violador por compensación, podemos ver como uno de los casos que hemos mencionado, ahí la resistencia es la opción primaria que hay que llevar a cabo porque eso es lo que te va a poder salvar, ¿no? Que te va a poder facilitar. En cambio, por ejemplo, en otro que sea, por ejemplo, de ira o venganza, ahí la resistencia de la víctima no influye mucho en cómo el agresor va a actuar, porque él tiene más o menos una necesidad de esa descarga de violencia y emoción. Entonces ahí, que la víctima se resista o no es una variable muy determinante para el agresor. Evidentemente puede influir, pero no es lo más determinante. Y si fuera en el caso del sádico, ahí probablemente, por ejemplo, hacerse quizás la dormida, ¿no? Es decir, hacer que de alguna manera no ser capaz de manifestar todo ese sufrimiento o hacer como que esté inconsciente, quizás sería también una posible buena opción, porque al no ver esa satisfacción, lo que hemos visto, ¿no? La agresión puede que no se pueda llegar a término. Perfecto. Bueno, buenísimo. Es decir, estos son, pinceladas muy dadas. Sí, por supuesto que es un tema para debatir durante mucho tiempo. De hecho, cada una de las preguntas que estoy leyendo da para debatir muchísimo tiempo y que realmente se hace muy, muy complejo poder abordarlo, ¿no? La pregunta de Ailén es interesante. A ver, dice, ¿por qué el violador de Málaga cambia su actitud al casarse? Probablemente porque de alguna manera identifica, esto es una hipótesis, es decir, nosotros lo que sabemos es que cambia, ¿no? En este caso, y es por ese hecho, es decir, porque es que en el tiempo cuadra que se da. Probablemente porque de alguna manera puede identificar las víctimas de alguna manera con su mujer. Esta persona está casada, tiene una víctima, tiene una relación relativamente normal con su mujer y a partir de ahí, pues bueno, quizás por algún motivo, ¿no? que le pueda llevar a asociar las víctimas con su mujer y por intentar llevar esa vida con cierta normalidad, pues hace ese cambio. Hay que tener en cuenta también que muchas veces, y esto también es un poco por desmitificar, ¿no? Esta idea de que nos podemos meter en la mente de los asesinos, de los agresores sexuales, es decir, esto es algo utópico, es decir, nosotros lo que podemos analizar es la conducta, y la conducta lo que nos dice es que hay un momento en el cual cambia. Que yo diga que puede ser por eso es una hipótesis que yo hago
que yo lanzo sobre esos hechos. Pero quizás hasta ni él mismo tenga claro por qué lo ha hecho, ¿no? Y esto a veces ocurre. Es decir, ya digo que yo he entrevistado a agresores sexuales que llevan a cabo criterios o conductas que ni siquiera ellos mismos sabían muy bien por qué. Yo podía intuir más o menos por qué lo habían hecho, pero ellos no sé muy bien por qué cambian. Bueno, pues no sé, un día me apeteció cambiar y ya está. Y ellos a veces ni siquiera son capaces de hacer todo ese proceso o no es un proceso, digamos, totalmente racional para elegir todo esto. Exactamente. Bueno, chicos, agradecerles entonces su participación. Si tienen alguna duda, acá les estoy dejando sobre el tema certificados. Cuando los certificados le van a llegar 72 horas después de finalizado este taller interactivo, es decir, mañana lo terminamos, son 72 horas después, tienen que ver todas las grabaciones para poder acceder al mismo. Nosotros los revisamos en las charlas, en la información que nos da la plataforma. Y mañana no se pueden perder la charla con Aurelio Coronado sobre lo que es la perfilación del feminicida, con toda su experiencia en Estados Unidos y con trabajo en el FBI. Y por otro lado, los que quieren seguir ahora, dentro de 20 minutos nos conectamos en una charla que va a estar muy interesante sobre accidentología vial, atropello de peatones con nuevas tecnologías, en las entrevistas que estamos haciendo pensando la salida laboral de los criminalistas para trabajar como perito independiente y trabajar a distancia. El viernes vamos a hacer un sorteo de pasantías en este segundo ciclo, como hicimos en el primero, y vamos a dar las consignas ahora en el curso que está por empezar. Así que bueno, muchas gracias por todo. Silvestre, mil gracias. Espero que volvamos a trabajar juntos en algún momento. La pasé muy bien. Ojalá que sí, yo también. La verdad es que me ha encantado estar aquí contigo, Federico, y bueno, con todos nuestros asistentes, que la verdad, oye, que han acertado bastante y se les ha visto muy, muy activos. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado y haber compartido un poco de esta pasión que tengo yo por el estudio del análisis de conducta. Gracias. Gracias. Adiós, hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.